Entonces, a ver, ¿en qué habíamos quedado en la clase pasada? Oído medio, ¿no? ¿Qué es lo último que explicamos? Paredes, ¿ok? ¿Habíamos ya explicado todas las paredes? ¿Sí? ¿Habíamos explicado la cadena osicular? ¿No? ¿No? Ok, entonces vamos a empezar desde ahí. Bien. Entonces, ya explicamos todas las caras del cubo, ¿sí?, que representa la caja timpánica. Entonces vamos a hablar ahora del contenido. El contenido sería la cadena osicular, ¿sí?, los huesecillos del oído. Entonces ustedes saben que los huesecillos del oído son... Sí, hemos hecho martillo y un estribo. ¿Sí? Martillo y un estribo. Sí. Ok, perfecto. Está bien. Entonces, vamos a continuar con lo que es la tuba auditiva, ¿sí? Entonces, recordando rápidamente, ¿no? Oído medio era de atrás hacia adelante, apófisis mastoides, caja timpánica y tuba auditiva, ¿no? Esas eran las tres partes. Entonces ya explicamos todo lo que es cadena osicular, las 6 paredes de la caja timpánica. Vamos a hablar un poquito de la tuba auditiva, que estaría en la parte más anterior, ¿sí? Entonces la tuba auditiva, o trompa de Eustaquio también, van a ser de la cara anterior de la caja timpánica, ¿sí? Va a ser un poco parecido a lo que es el conducto auditivo externo, pero va a variar en su composición. Si ustedes recuerdan, el conducto auditivo externo era 1/3 cartilaginoso y 2/3 óseos, ¿sí? En cambio, la tuba auditiva va a ser al revés. Va a ser 1/3 óseo y van a ser 2/3 de fibrocartílago, ¿sí? Va a tener una longitud de aproximadamente unos 3,5 centímetros. Va a ir de arriba hacia abajo, ¿sí?, de afuera hacia adentro. Y este tercio óseo va a nacer de la, como habíamos dicho, de la cara anterior de la caja timpánica, ¿sí?, de esta caja timpánica. Ustedes recuerdan que uno de los nombres de la cara anterior es la cara tubárica. ¿Por qué? Porque de ahí van a ser lo que conocemos como tuba auditiva, ¿sí? Y los 2/3 restantes, que van a ser fibrocartilaginosos, van a ir a desembocar, ¿a dónde? Van a desembocar en la rinofaringe, en las paredes laterales de la rinofaringe, ¿no? Ustedes saben que nuestra faringe se divide topográficamente en 3 partes, ¿no? La parte más superior, la rinofaringe o nasofaringe; la porción media, la orofaringe; y la más inferior, la hipofaringe o la lingofaringe. Entonces la tuba auditiva va a desembocar en las paredes laterales de la rinofaringe, ¿sí? Bien, entonces eso es muy importante saberlo. Ahora vamos a hablar de qué función cumple la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, ¿sí?, en lo que son sobre todo la regulación de presiones dentro de la caja timpánica. Y a nivel posterior vamos a tener lo que conocemos como apófisis mastoides, ¿no? Entonces la apófisis mastoides, ¿sí?, va a tener una celda bastante amplia, la celda más grande, que es el antro mastoideo, ¿sí?, que nosotros habíamos dicho que al antro mastoideo se ingresa a través de la pared posterior de la caja timpánica por un orificio que se llama aditus ad antrum, ¿no? Entonces, una característica de la apófisis mastoides es que va a estar formado por celdillas neumáticas, ¿sí? Entonces, lo normal, una apófisis mastoides normal, bien desarrollada, ¿sí?, va a contener aire, ¿sí?, dentro de esas celdillas, ¿sí? Cuando no ocurre esto, cuando no se produce la neumatización de la apófisis mastoides, se conoce como apófisis ebúrnea. Entonces, en la apófisis ebúrnea no va a haber celdillas neumatizadas y va a ser todo contenido óseo, ¿sí?
¿Por qué pasa esto? Se dice que pasa esto porque el paciente o la persona sufre en edades tempranas infecciones de la mucosa del oído medio que afectan la neumatización de las celdillas de la apófisis mastoides, ¿sí? Entonces estas celdillas mastoideas van a ser celdillas superficiales, o sea, las que están más hacia el exterior, y celdillas profundas, las que están más hacia el interior. Entonces, una enfermedad típica, un proceso, una complicación de una otitis media aguda es la mastoiditis, ¿sí? La mastoiditis es la inflamación, generalmente de causa infecciosa, de la mucosa que va a recubrir las celdillas neumáticas de la apófisis mastoides, ¿sí? Y es una complicación grave que siempre la tenemos que tener en cuenta, sobre todo en pacientes pediátricos, ¿sí? Vamos a ver eso cuando hablemos de otitis media aguda y crónica, ¿sí? Bien, entonces rápidamente, ¿sí? Lo más resumido posible, ya hablamos de las dos partes restantes, ¿sí? La tuba auditiva y la apófisis mastoide, ¿sí? Me estoy apurando un poquito porque la parte de fisiología es más compleja y tenemos que explicar al mismo tiempo anatomía de oído interno y fisiología, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacerlo rápido. Entonces, el oído sabemos que tiene dos funciones principales, ¿no? ¿Cuáles van a ser? La audición Y el equilibrio, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de audición, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es oír? ¿Qué es escuchar? ¿A qué se refiere con capacidad auditiva? Transmisión de las ondas sonoras. Ok, está bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Ok, captación también, está bien. ¿Qué más? ¿Cómo? ¿Hay otras palabras? Conversión, puede ser, hay otra palabra, transformación. Entonces, a ver, oír, escuchar, ¿sí? La capacidad auditiva no solamente es percibir un sonido, ¿no? El proceso de la audición lleva varios pasos, ¿no? Desde la captación del estímulo sonoro, ¿no? Como ustedes habían dicho, la transmisión de ese sonido, ¿sí? De esa onda sonora, la transformación de esa onda sonora, que es considerado un estímulo hidromecánico, a un estímulo de tipo eléctrico, ¿sí? Y ese estímulo eléctrico viaja a través de la vía auditiva hasta la corteza temporal de nuestro cerebro para que podamos nosotros no solamente percibir ese sonido, ¿no? Como un sonido, sino también darle un significado, ¿no? Discriminar ese sonido. Entonces, la audición es un proceso complejo, no solamente es la percepción de sonido, sino también su interpretación, la transformación de esa onda, ¿no? Y darle un significado a eso que estamos escuchando. También el oído tiene una función del equilibrio, como uno de ustedes dijo, ¿no? No lo vamos a explicar ahora porque no nos da el tiempo, ¿sí? Es bastante complejo también. Entonces nos vamos a centrar más que todo en la función auditiva, ¿sí? El día de hoy. Bien, entonces, habíamos dicho que tenemos varias partes, ¿no? En ese proceso de audición. Está lo que es la captación y conducción del sonido, ¿sí? Entonces, captación y conducción, de eso se van a encargar el oído externo, ¿sí? Y el oído medio. ¿Está bien? Y lo que es la transformación de ese estímulo hidromecánico a un estímulo de tipo eléctrico, de eso se va a encargar el oído interno. ¿Sí? Bien, entonces eso es básico para entender el proceso de la audición. Otra cosa que tenemos que hacer antes de describir todo el proceso es saber que el sonido, ¿sí? Que nosotros escuchamos, ¿sí? Va a tener
o se va a medir, ¿sí?, la intensidad del sonido, se va a medir en lo que se conoce como decibeles, ¿sí? Decibeles. Entonces la intensidad del sonido se mide en decibeles. Y otra característica importante del sonido que nosotros debemos conocer son las frecuencias, ¿sí?, o tonalidades del sonido, ¿sí? Nosotros escuchamos desde frecuencias graves, ¿no?, 120, 125, hasta frecuencias agudas de 6.000 u 8.000. ¿En qué se va a medir esta frecuencia o tonalidad? Esto se mide en hertz, ¿sí? O también se puede medir en ciclos por segundo. Entonces, como les había comentado, las frecuencias más graves que podemos escuchar están entre los 125, 250, 500 Hz, y las frecuencias agudas están, ¿no?, de 1000, 2000, 4000, 6000, 8000 Hz, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos medir la audición de una persona? A través de estudios audiológicos, que los más conocidos, o el más conocido, el más utilizado, es la audiometría tonal. La audiometría tonal es un estudio que va a medir la capacidad auditiva del paciente de forma cuantitativa y cualitativa, ¿sí? ¿A qué me refiero con cuantitativa y cualitativa? Cuantitativa porque nos va a decir, ¿sí?, cuál es la capacidad auditiva del paciente respecto a la intensidad y las frecuencias que puede escuchar, ¿sí? Si escucha mejor tonos agudos, si escucha mejor tonos graves, si escucha bien en todas las tonalidades, ¿sí?, si necesita una intensidad mayor para poder escuchar en cada frecuencia, etc. ¿Y a qué me refiero con cualitativa? Porque nos va a decir si el paciente escucha bien o mal en las dos vías de la audición. ¿Cuáles son las dos vías de la audición? Y son la vía aérea, o también llamada vía conductiva, y la vía ósea, o también llamada vía neurosensorial, ¿sí? La vía aérea, ¿sí?, o vía conductiva, ¿sí?, es la que abarca el oído externo y oído medio, ¿sí? Y la vía ósea, ¿sí?, es la que abarca del oído interno hacia arriba, hacia el tronco encefálico hasta el cerebro, ¿sí? Entonces eso es importante. Entonces, una falla en cualquiera de las dos vías puede producir un cuadro de hipoacusia. Algo que quiero aclarar, no existe la palabra acusia, ¿sí? Porque muchos en el examen, ¿no?, como cinta ponían hipoacusia, hiperacusia y acusia, ¿no? No hay acusia, hay anacusia, ¿sí? Acusia no existe, hay anacusia o cofosis, ¿sí?, que es la pérdida total de la audición, ¿ok? Bien, entonces tenemos la vía aérea o vía ósea. Entonces la audiometría tonal nos va a permitir también determinar, ¿sí?, si hay afectación a nivel de alguna de estas dos vías. ¿Está bien? Por eso entonces decimos que es un estudio cuantitativo y cualitativo. ¿Ok? ¿Cuál va a ser la característica de la vía aérea? La característica de la vía aérea es que se va a estimular a partir de los 0 decibeles. En cambio, la característica de la vía ósea es que va a requerir una mayor intensidad de estimulación. Recién va a percibir el sonido a partir de los 60 decibeles. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Con cuál escucharíamos mejor? ¿Con la vía aérea o la vía ósea? La vía aérea, ¿sí? Porque para la vía aérea necesitamos, ¿no?, menos intensidad del sonido para poder escuchar, para poder oír, ¿sí? Entonces es mucho mejor la vía aérea, ¿sí?
vamos a ver cómo esto afecta después en lo que es la fisiología de la audición, ¿sí? ¿Puedo borrar? Sí. Bien. Entonces, empezamos. Cuando nosotros tenemos un estímulo sonoro, una onda sonora en el exterior, este va a ser captado por nuestro oído externo, ¿sí? De forma más específica lo va a captar nuestro pabellón auricular, ¿sí? Entonces la onda sonora es captada por nuestro pabellón auricular. ¿Sí? En el ser humano el pabellón auricular no tiene un movimiento como en otras especies de animales, ¿sí? A pesar que nosotros tenemos músculos auriculares, estos no tienen casi ninguna función, ¿sí? Excepcionalmente hay alguna que otra persona que puede tener un movimiento pequeño de los pabellones auriculares, pero son excepciones, ¿sí? Lo normal es que estos músculos no produzcan ningún movimiento del pabellón auricular, ¿sí? Entonces nosotros tenemos dos pabellones, dos oídos, por eso se dice que nuestra audición es binaural, ¿sí? Y eso nos da una ventaja para lo que es la orientación en el espacio, ¿no? Cuando tenemos una audición monaural, nuestra orientación espacial disminuye, ¿no? Entonces tenemos esa ventaja de la audición binaural. Entonces, una vez que la onda sonora es captada por el pabellón auricular, esta onda sonora se va a llevar el sonido a través del conducto auditivo externo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función del conducto auditivo externo? Conducir, ¿no? Un conducto conduce, ¿sí? Entonces, el conducto auditivo externo, gracias a su estructura, habíamos dicho que tiene un componente cartilaginoso, un componente óseo, ¿no? Y prácticamente está solamente tapizado por piel, no hay tejido, más tejido blando, ¿no? En la parte externa sí hay un poco de tejido subcutáneo, pero no es gran cantidad. Entonces, ¿esto es positivo para el sonido? Sí, es positivo porque evita la absorción, gracias a su estructura ósea y cartilaginosa, evita la absorción de esta onda sonora, ¿no? Evitando que disminuya la intensidad del sonido, ¿sí? Entonces es una ventaja que sea prácticamente piel y hueso, ¿sí? Otra función que va a tener el conducto auditivo externo es la función de protección, ¿sí? Gracias a su anatomía, que es una estructura angosta, pequeña, ¿no? Es muy difícil introducir, tener un acceso a las estructuras más profundas. Entonces eso juega un papel de protección para las partes más nobles de nuestro sistema auditivo. Y aparte, ¿no? Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que en el tercio externo, que es el tercio cartilaginoso, había folículos pilosos, glándulas sebáceas y ceruminosas, ¿no? Entonces, eso también sirve como protección, ¿no? Para el ingreso de polvo, microorganismos, basura, etc., ¿no? El cerumen, ¿no? Por la consistencia que tiene pegajosa, sirve para atrapar esas partículas y evitar que puedan ingresar más hacia el fondo, ¿no? Entonces, tiene un factor de protección. Por eso, cuando alguien les diga, doctores, ¿cómo me limpio el cerumen del oído? No se lo tiene que limpiar porque es algo positivo, tiene una función protectora, ¿no? Entonces, aparte de que va a lubricar el conducto auditivo externo, ¿no? También va a evitar que ingresen partículas hacia las partes más interiores y aparte le brinda al medio interno del conducto una acidez, tiene un pH ligeramente ácido, ¿sí? Y eso evita que los microorganismos que nosotros, que todos tenemos en el interior del conducto, puedan proliferar, ¿no? Entonces, una limpieza excesiva del conducto auditivo externo no es algo bueno, al contrario, puede ser algo negativo, porque ahí empiezan las infecciones, empiezan los casos de dermatitis, etc., ¿sí? Entonces, tiene esa función también del conducto auditivo. Bien, entonces una vez que la onda sonora se conduce por el interior del conducto auditivo externo, va a ir a estimular, a hacer vibrar lo que es la membrana timpánica, ¿no?
Y la membrana timpánica se va a articular con qué? Exacto, con la cadena osicular. Más específicamente se articula con martillo, ¿no? Entonces se articula con el martillo. Se va a articular con la cadena osicular, de forma más específica con el martillo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se articula este martillo con la membrana timpánica. El martillo se va a articular a su vez con el yunque. El yunque se va a articular con el estribo. Y el estribo se va a articular con la ventana oval. Eso, la ventana oval. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cuál va a ser la función de la caja timpánica, del oído medio? No, aquí esta articulación entre el tímpano y la cadena osicular se conoce como complejo tímpano-osicular. Y va a ser muy importante no solamente para la transmisión de esta onda sonora del conducto hacia el oído interno, sino también que va a impedir que esa onda sonora pierda intensidad en decibeles. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver más adelante cuando expliquemos la conformación del oído interno, que el oído interno prácticamente es un medio líquido, ¿sí? Entonces cuando el sonido pasa de un medio gaseoso, ¿no?, como la caja timpánica, a un medio líquido, lo normal es que pierda intensidad, ¿sí? Que pierda intensidad, ¿no?, por ese cambio de estado de aire a líquido. Entonces este complejo tímpano-osicular va a impedir esa pérdida de intensidad en decibeles. ¿Y cómo lo va a hacer? Ustedes saben que, o habíamos explicado en la anterior clase, que el tímpano, ¿sí?, tiene una superficie aproximadamente de unos 60-65 milímetros cuadrados, ¿no? Pero no toda la superficie timpánica va a vibrar con el estímulo sonoro, ¿sí? Más o menos un 60% de la superficie vibra en respuesta al sonido. Entonces, esta vibración estimula toda la cadena osicular hasta lo que es la ventana oval, ¿sí? La ventana oval. Entre lo que es el tímpano y la ventana oval, ¿sí?, hay una diferencia aproximadamente de 14 a 1. O sea, el tímpano es 14 veces más grande que la ventana oval, ¿sí? O sea que el sonido que llega desde el conducto, el tímpano, la cadena osicular, hasta la ventana oval, tiene que llegar a una superficie mucho más pequeña. No se va a repartir en algo tan grande como la membrana timpánica, ¿sí? Entonces se concentra mucho más el estímulo sonoro en un área más pequeña. Y aparte, el movimiento que va a tener el estribo o estapedio sobre esta ventana vestibular o ventana oval va a aumentar todavía más esa intensidad, haciendo que la diferencia al final entre el tímpano y la ventana oval sea de 20 a 1 aproximadamente, ¿sí? Entonces, ese movimiento que hace el estribo es un movimiento de pistón, ¿no?, que sale y entra, ¿sí? Sale, entra, sale, entra. Eso va a ayudar a mantener la intensidad del estímulo sonoro y que llegue al oído interno casi con la misma fuerza, ¿sí? Es una función muy importante del complejo tímpano-osicular. Pero hay situaciones donde esto no ocurre, ¿sí? Por ejemplo, un cuadro muy típico donde falla esta compensación es en los cuadros de otitis media aguda, ¿no? ¿Quién no tuvo, quién no conoció a alguien que tuvo un cuadro de otitis media aguda? Entonces, ¿cuál es una de las manifestaciones clínicas de la otitis media aguda? Dolor, pero ¿qué más?
Inflamación, ¿qué más? ¿De qué más se queja el paciente? A ver si que no puede escuchar bien, lo siente tapado. Y corpus. Entonces, ¿qué pasa en los cuadros de otitis media aguda? Como es una otitis media aguda, va a afectar al oído medio, ¿no? Eso es obvio. Entonces, una de las cosas que puede pasar en la otitis media aguda es la acumulación, ¿sí?, de secreción dentro de la caja timpánica. ¿Ok? Entonces, esta caja timpánica, que debería tener solamente aire, se llena de líquido, y ese líquido afecta la movilidad del complejo tímpano-circular. Entonces, esa es una causa por la que los pacientes van a presentar, ¿no?, hipoacusia, o van a tener esa sensación de taponamiento en el oído, ¿sí?, por esta afectación de la fisiología en la transmisión del sonido. Otro ejemplo: en el interior de la caja timpánica, la presión intratimpánica, ¿sí?, que se mide en centímetros de agua, tiene que ser similar, tiene que ser muy parecida a la presión atmosférica, ¿sí?, para que este oído medio funcione de forma correcta. Entonces, un ejemplo típico: ¿a quién no le habrá pasado? ¿Todos viajaron en avión alguna vez? Sí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va pasando cuando el avión va aumentando? ¿Qué es lo que siente cuando va aumentando de altura? La presión. ¿Cómo La se va? presión. La presión. ¿Pero qué siente? Como un taponamiento, una sensación de oído tapado, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué creen que pasa? Por la presión, disminución de la presión atmosférica. ¿De dónde? ¿Dónde disminuye la presión? Cuando es más altura. ¿Qué dicen los demás? ¿Disminuye la presión o aumenta la presión? ¿Cuál presión aumenta? ¿La presión dentro de la caja o la presión externa? ¿La? A ver, levanten la mano. ¿Quién dice que disminuye la externa? Ni la externa, Externa. ¿Disminuye? ¿Quiénes dicen que aumenta la externa? Levanten la mano. Los demás. no opinas. En realidad es mientras van subiendo más, la presión atmosférica sube, ¿sí? Entonces la presión externa, ¿sí?, es mayor a la presión intratimpánica, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza la sintomatología o esa molestia de oído tapado, ¿sí? Entonces, ¿quién es el encargado en el oído medio de regular las presiones? ¿Qué estructura? La trompa de Eustaquio, ¿no? Entonces la trompa de Eustaquio nace de la cara anterior, y habíamos dicho que desemboca en las paredes laterales de la rinofaringe. Tiene esa función de regular la presión. Entonces, cuando hay una diferencia, ¿sí?, de presiones entre la caja timpánica y la presión atmosférica, se activa un reflejo, que es el reflejo del nervio timpánico. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hay un nervio timpánico o nervio de Jacobson, ¿no?, que es rama del noveno par craneal? El noveno par craneal es el glosofaringo, ¿sí? Entonces, cuando se empieza a enrarecer, ¿sí?, el aire interno de la caja timpánica, las terminaciones del nervio se estimulan y activan un reflejo. ¿Cuál es ese reflejo? ¿Qué es lo que ustedes hacen cuando les pasa eso en el avión? Abrir la boca. Bostezar, ¿qué más? Deglutir, picar, exacto. ¿Por qué hacer esas maniobras mejoran la sensación de taponamiento? ¿Qué es lo que pasa? Regulan la presión. ¿Regula la presión? ¿Cómo regula la presión? Con el aire atmosférico. ¿Pero qué pasa? ¿Qué hace la tuba auditiva? Se despega de las paredes. Lo que pasa es lo siguiente: la parte, habíamos dicho, ¿no?, tiene tres partes, 3 tercios, ¿no? Estos 2 tercios, que son fibrocartilaginosos, están rodeados por 2 músculos, que son los músculos periestafilinos
interno y externo. ¿Alguna vez escucharon estos músculos? ¿Y escucharon alguna vez el elevador del velo del paladar y el tensor del velo del paladar? Son los mismos, ¿sí? Entonces, estos músculos, cuando se contraen, ¿sí? Aparte de elevar y tensar, ¿sí? ¿Para qué uno tiene que elevar y tensar el velo del paladar? ¿Para qué lo tiene que hacer? ¿Qué pasa si no lo hace? ¿Qué pasa cuando come y no se eleva el velo del paladar? No pasa. No, pasa, pero no pasa donde debería pasar. No, estamos hablando del velo del paladar. Ustedes saben, tenemos paladar duro, paladar blando, y en la parte posterior del paladar blando está el velo del paladar, ¿no? Con la úvula, como campanillas. Entonces, cuando uno come, para que el alimento no le salga por la nariz, ¿no? ¿Les pasó alguna vez que estaban hablando y comiendo al mismo tiempo? ¿No? Sí. ¿Pasó? Bueno, entonces para eso se tiene que elevar el velo del paladar, ¿sí? ¿No? Entonces, claro, para tapar la rinofaringe, ¿no? Y que los alimentos vayan por donde tienen que ir. Entonces, estos músculos peristafilinos, al contraer y elevar el velo del paladar, aperturan la tuba auditiva, ¿sí? Y el aire que está dentro de la rinofaringe pasa hacia la caja timpánica e iguala las presiones intratimpánicas con la presión atmosférica, ¿sí? Y así se iguala con ese reflejo las presiones entre ambos lados, ¿sí? Entonces, por eso cuando masticamos, tragamos, cuando bostezamos, ¿no? Se activa ese reflejo, ¿no? Pasa ese mecanismo de elevarse el velo del paladar y contraerse los peristafilinos para aperturar, abrir esta tuba auditiva. Entonces, esa es la función. Otra función que tiene, ¿sí? Es la de drenaje, ¿no? Por ejemplo, los cuadros, otra vez, los cuadros de otitis media aguda, ¿sí? Va a haber una acumulación de líquido que no va a poder drenarse a través de la trompa de Eustaquio. ¿Por qué? Porque generalmente los cuadros de otitis media aguda son consecuencia de un cuadro respiratorio de vía aérea superior, ¿no? Por ejemplo, una gripe o un resfrío común, ¿sí? Entonces, cuando entra el microorganismo, infecta la mucosa nasal, ¿sí? Va hacia el fondo y va a infectar y va a inflamar también la mucosa de la tuba auditiva. Entonces, esta tuba auditiva no va a funcionar de forma correcta. Entonces, hasta que esto no desinflame y no esté permeable, el líquido contenido dentro de la caja timpánica por la otitis media aguda no se va a poder eliminar de forma correcta. Entonces, eso es una consecuencia del cuadro infeccioso, ¿sí? Entonces, esa es la función de la trompa de Eustaquio, tuba auditiva, ¿no? De regular las presiones dentro y fuera para que podamos transmitir de forma correcta el estímulo sonoro, ¿sí? Bien. En una faringitis crónica también puede llegar hasta eso, ¿no? En la faringitis crónica no pasa tanto esto, ¿no? Es que depende, las faringitis crónicas tienen varias causas, ¿no? Por ejemplo, está la causa por reflujo gastroesofágico, está la causa alérgica, está la causa infecciosa. Puede pasar siempre y cuando esa afectación llegue a la mucosa de la tuba auditiva, ¿sí? Puede pasar. No es muy común, pero puede pasar. Es más común en los cuadros agudos, ¿no? Pero sí puede pasar. Bien, entonces, eso en cuanto a el oído medio, ¿sí? Vamos a hablar ahora del oído interno. Acá vamos a combinar lo que es anatomía y fisiología. Bien, entonces el oído interno habíamos dicho que tiene tres partes, ¿no? Que son, yendo de atrás hacia adelante, son los conductos semicirculares, el
vestíbulo y la cóclea o caracol. Los conductos semicirculares y el vestíbulo se van a encargar de la función del equilibrio. Y lo que es la cóclea se va a encargar de la función auditiva. Entonces hoy vamos a hablar de la cóclea. Como les digo, no nos va a dar el tiempo para hablar de las otras estructuras, ¿sí? Entonces solo vamos a hablar de la cóclea. Bien, entonces la cóclea, ¿por qué se llama cóclea? Caracol, tiene forma de caracol, ¿no? Entonces la cóclea o caracol, ¿no?, va a tener dos porciones, o va a estar estructurada por dos partes, una parte ósea y una parte membranosa. ¿Sí? La parte ósea del caracol, ¿sí?, va a dar vueltas a través de un eje que se llama modiolo o columnela. Entonces, esta cóclea se envuelve este modiolo, ¿sí?, y da aproximadamente 2 vueltas y media. ¿Sí? En el ser humano esa es la cantidad de vueltas que da, ¿no? Puede dar hasta 2 vueltas, 3/4, ¿sí?, pero más de eso no. ¿Okay? Entonces esta cóclea va a tener una base y va a tener un vértice, ¿sí? Entonces esta espira coclear va a dar vuelta sobre este eje que es el modiolo, y este modiolo en su interior va a estar horadado. ¿Qué quiere decir? Que va a estar hueco, ¿sí? Y a través de él van a atravesar las fibras del ganglio de Corti o ganglio coclear, que pertenece al octavo parcranial. ¿Cuál es el octavo parcranial? Vestíbulo coclear, ¿sí? Entonces el ganglio de Corti, ¿sí?, pertenece a la porción coclear del octavo par craneal, ¿sí? Bien, entonces eso es importante saber. Entonces, si nosotros agarramos esta cóclea y la extendemos, la desenvolvemos, la ponemos a lo largo, vamos a tener lo siguiente. Entonces estamos agarrando la cóclea y la estamos extendiendo, estamos desenvolviendo. Entonces habíamos dicho que esta cóclea tiene 2 porciones, una porción ósea y una porción membranosa. La porción ósea va a formar 2 rampas o canales que van a ser la rampa vestibular, que va a ser la superior, y la rampa timpánica, que va a ser la inferior. Y en el medio va a estar la rampa membranosa, que va a ser la rampa coclear. ¿Sí? Entonces, las rampas óseas, tanto la vestibular como la timpánica, van a contener un líquido, que es la perilinfa. ¿Sí? Y la rampa coclear va a tener también su líquido, que va a ser la endolinfa. ¿Sí? La perilinfa va a ser el líquido más abundante a nivel de la cóclea, ¿sí? Más o menos son unos 80 milímetros cúbicos, y tiene la característica de que se va a parecer mucho al líquido extracelular. ¿Qué quiere decir eso? Que va a tener mucho sodio y poco potasio, ¿sí? En cambio, la endolinfa va a ser más escaso, son unos 3 o 4 milímetros cúbicos, y va a ser muy parecido al líquido intracelular, o sea que va a tener más potasio y menos sodio, ¿sí? Bien. En el vértice, ¿sí?, en el vértice de este caracol, ¿sí?, de esta cóclea, va a haber una comunicación entre la rampa vestibular y la rampa timpánica. Esta comunicación se va a llamar
helicotrema. ¿Sí? Eso es importante, vamos a saber cuál es la función de esa comunicación. En cambio, lo que es la rampa coclear termina en un fondo de sangre. Bien, entonces, ¿por qué se llama rampa vestibular? ¿Sí? Porque va a estar en relación a la ventana vestibular. ¿Sí? La ventana vestibular va a estar en el vestíbulo. ¿Y por qué se llama rampa timpánica? Porque va a estar en relación a la ventana redonda o ventana timpánica. ¿Por qué se llama ventana timpánica la ventana redonda? Porque va a estar cubierta por una membrana muy similar a nuestra membrana timpánica, ¿sí? Que algunos libros la nombran como membrana timpánica secundaria, ¿sí? En cambio, la ventana oval habíamos dicho que va a estar articulada por la platina del estribo. ¿Okay? ¿Sí? Bien, entonces eso también es importante recordar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro pabellón auricular captó la onda sonora, se va a conducir esta onda sonora a través del conducto auditivo externo, hace vibrar el complejo tímpano-ocicular y aquí el estapedio o estribo va a hacer su movimiento de entrada y salida, ¿no? Ese movimiento de pistón que explicamos hace rato, ¿sí? Y este movimiento de pistón va a producir el movimiento de los líquidos dentro del oído interno, ¿sí? Entonces este movimiento de líquido empieza en la rampa vestibular, ¿sí? Estas ondas se conocen como ondas viajeras y van a pasar a través del helicotrema hacia la rampa timpánica, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la importancia de la membrana timpánica secundaria? Que gracias a que existe esta zona flexible, se pueden producir estas ondas viajeras. Si esto fuera sólido, ¿sí? Si esto no pudiera moverse, movilizarse, ¿sí? No se podría generar las ondas, estas ondas líquidas, ¿sí? Porque los líquidos no se pueden comprimir, ¿no? Si ustedes tienen un globo, ¿no? Y lleno de agua, lo tratan de, o ejercen fuerza sobre él, ¡pum!, en algún momento va a explotar, ¿no? Entonces, si esto fuera sólido, en lugar de producirse las ondas viajeras, se produciría energía térmica, se produciría calor, ¿sí? Por este movimiento del pistón. Y ese calor podría lesionar las estructuras del oído interno, ¿sí? Entonces, gracias a esta flexibilidad de la membrana timpánica secundaria, es que es posible la generación de la onda viajera. Por eso también, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente con un tímpano que va a presentar una perforación significativa, una perforación bastante grande, esto puede producir hipoacusia por dos causas. Uno, porque va a haber menos superficie de membrana timpánica que pueda vibrar con la onda sonora. Y dos, porque el estímulo sonoro, la onda sonora, va a pasar a través de la perforación y va a comprimir también la membrana timpánica secundaria. Entonces, si el estapedio entra y el estímulo sonoro también mete la membrana timpánica secundaria, ¿no? Estas dos fuerzas no van a permitir la generación de las ondas viajeras, ¿sí? Entonces, esa es la causa por la que una perforación grande, una perforación significativa, puede producir un problema de hipoacusia, ¿sí? Bien, entonces, como ustedes ven, la onda sonora pasa de un medio gaseoso a un medio líquido, ¿sí? Y lo normal, como les había comentado, es que al pasar de un medio a otro pierde intensidad.
Pero gracias a este complejo tímpano-auricular, eso no ocurre cuando va hacia el oído interno. ¿Sí? Bien, si nosotros agarramos esta cóclea y le hacemos un corte transversal, vamos a hacerlo aquí. En el interior vamos a ver las rampas. ¿Sí? Entonces aquí estaría la superior, que es la rampa vestibular, y la inferior, que es la rampa timpánica. Y la del medio sería la rampa coclear. Aparte de endolinfa, ¿qué estructura importante va a contener la rampa coclear? ¿Qué estructura va a tener? Que seguramente ya escucharon. Hay unas células, Órgano de Corti, ¿no? Entonces, el órgano de Corti, ¿sí?, que es un verdadero órgano de la audición, va a estar contenido dentro de la rampa coclear. Entonces, el órgano de Corti se va a apoyar sobre una base que es conocida como la membrana basilar, y va a tener un techo que es la membrana de Reister. ¿Sí? En su porción periférica o externa va a tener algo llamado estría vascular, que está relacionado con la producción del líquido endolinfático. Bien, entonces este órgano de Corti va a estar formado por dos tipos celulares principales. En realidad van a haber tres células, ¿no? Pero las principales van a ser las células ciliadas externas, las células ciliadas internas, y hay un tercer, como les había dicho, que son las células de sostén. ¿Sí? Entonces las células ciliadas externas son aproximadamente unas 13.000. Las células ciliadas externas son aproximadamente unas 3.000 a 3.500. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la verdadera célula sensorial de nuestro oído? Van a ser las células ciliadas internas. ¿Por qué? Las células ciliadas internas, ¿por qué se llaman internas? Porque están más cerca del vértice de la rampa coclear, ¿no? Están más o menos a este nivel, ¿sí? Van a tener un núcleo central y se llaman células ciliadas porque en su porción apical van a tener estructuras conocidas como estereocilios. Y esas 3.500 células van a estar dispuestas en una sola hilera. ¿Sí? Si nosotros lo vemos desde arriba, van a estar en una sola hilera. ¿Cuál es la importancia de estas células ciliadas internas? Que casi la totalidad de las 3.500 células ciliadas internas, en su porción basal, ¿sí?, van a hacer sinapsis con las fibras aferentes del nervio coclear. ¿Sí? Habíamos dicho que este modiolo es hueco en su interior y por aquí pasan las fibras, ¿sí?, del octavo par craneal. ¿Sí? Entonces estas fibras aferentes, ¿sí?, que están aquí en el medio, hacen sinapsis con la porción basal de las células ciliadas internas. ¿Sí? Entonces estas células son las verdaderas encargadas de transmitir lo que es el estímulo sonoro hacia la vía auditiva. ¿Sí? En cambio, las células ciliadas externas, que van a estar apoyadas sobre las células de sostén, estas son las células de sostén, y encima van a estar las células ciliadas externas, que van a tener un núcleo basal. También van a tener estereocilios. Están dispuestas en filas de 3. Si nosotros los vemos desde arriba, pues pueden tener forma de W o forma de B. ¿Sí? Van a hacer sinapsis también con algunas fibras aferentes del octavo par craneal
pero apenas un 5% del total de las 13.000. ¿Sí? Entonces no tienen un papel sensorial como lo tiene realmente las células ciliadas internas. ¿Cuál va a ser la función entonces de las células ciliadas externas si no van a participar en la transmisión del sonido? Su función principal va a ser estimular a las células ciliadas internas. ¿Cómo se hace esta estimulación? Cuando se genera la onda viajera, ¿sí?, lo que es la rampa vestibular y luego pasa a la rampa timpánica, este movimiento de líquidos, ¿sí?, va a movilizar la membrana basilar de nuestra rampa coclear, ¿sí? Algo importante también que tenemos que saber es que en cada parte de la cóclea va a captar diferentes tipos de tonalidades del sonido, ¿sí? Lo que es la base de la cóclea va a captar los sonidos de tipo agudo y lo que es el vértice va a captar los sonidos graves, ¿sí? Entonces eso se va a reflejar a nivel de la membrana basilar, por eso se dice que la membrana basilar de la rampa coclear tiene una función tonotópica, ¿sí? O sea, es selectivamente tonal, ¿sí? Va a seleccionar según la posición en que esté el tipo de tono que va a recepcionar, ¿sí? ¿Cuál es el segundo filtro tonal que va a tener el oído interno? El segundo filtro tonal va a ser a nivel de las células ciliadas externas y ese es el filtro más específico. Entonces, donde la onda viajera alcance su máxima frecuencia y su máxima amplitud, esta membrana basilar y las células ciliadas externas lo van a captar y es ahí donde van a estimular a la célula ciliada interna, ¿sí? Entonces la célula ciliada externa va a tener una característica, ¿sí?, de que estos estereocilios van a tener una cualidad de contractibilidad, ¿sí? Van a ser contráctiles gracias a una proteína que se llama prestina. Entonces, cuando la célula ciliada externa capta la onda viajera de mayor frecuencia y mayor amplitud, va a empezar a contraerse, ¿sí?, y esto va a hacer que se estimule una membrana que va a estar por encima de ambos grupos celulares, que es la denominada membrana tectónica, que está formado de glucoproteínas y proteoglucanos, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser esta contracción de las células ciliadas externas? Cuando el sonido, cuando el estímulo sonoro sea menor a 60 decibeles, ¿sí?, la célula ciliada externa tiene que tener una contracción mucho más intensa. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que nuestro oído interno, ¿sí?, que pertenece a la vía neurosensorial, ¿sí?, se estimula a partir de ¿cuánto? De 60 decibeles, ¿no? Entonces, cuando la intensidad del sonido es menor, ¿sí?, la célula ciliada interna no podría estimularse, ¿sí?, no podría empezar a contraerse. Entonces, necesita una estimulación mayor por parte de la célula ciliada externa. Es por eso, ¿sí?, que la pérdida, la destrucción, la muerte de las células ciliadas externas pueden producir problemas de hipoacusia, ¿sí? ¿Por qué? Porque las internas no podrían captar sonidos menores a 60 decibeles. ¿Sí? Entonces, hay fármacos, por ejemplo, que tienen ototoxicidad, que producen la muerte de las células ciliadas externas, ¿no?, y eso causa una hipoacusia. En cambio, cuando el estímulo sonoro es mayor
¿sí?, a 60 decibeles, la célula ciliada externa va a jugar un papel de protección de las células ciliadas internas, ¿no? ¿Cómo? Disminuyendo, ¿sí?, su intensidad de contracción para que el estímulo no llegue con tanta intensidad hacia la célula ciliada interna, ¿sí? Entonces, una vez que se estimula la célula ciliada interna, desde su porción apical hacia la base empieza un proceso de despolarización, ¿sí? Y esa despolarización se transmite a través de las ramas aferentes del vestíbulo coclear, ¿no? Y ya viaja como un estímulo eléctrico por toda la vía auditiva del tronco encefálico, ¿sí? Entonces, ¿ambos tipos celulares son importantes? Sí, ambos tipos, ¿no? Pero la que tiene la función sensorial, ¿sí?, la que va a producir la transformación, habíamos dicho, de un estímulo hidromecánico a un estímulo eléctrico, ¿sí?, es la célula ciliada interna, ¿sí? ¿Eso lo entendieron? ¿Hasta qué hora son las clases? Bien. Entonces, este movimiento contráctil de las células ciliadas externas, nosotros lo podemos medir, lo podemos a través de algunos estudios objetivar. Por ejemplo, hay un estudio que se llama otoemisión acústica. La otoemisión acústica es un estudio audiológico que detecta la contracción de las células ciliadas externas, ¿sí? Y es muy utilizado en los programas de tamizaje auditivo neonatal, ¿no? En muchos países, ¿no?, si hay gente del exterior, van a ver que por ley, ¿sí?, ya hay programas ministeriales donde a todo recién nacido vivo se le tiene que hacer un estudio audiológico para detectar de forma temprana problemas de hipoacusia, ¿sí? Entonces, a un bebé, ¿no?, recién nacido, no le vamos a poder hacer una audiometría, ¿no? Es imposible, ¿no? La audiometría es un estudio paciente dependiente. ¿Por qué? Porque ¿alguien se hizo alguna vez una audiometría? ¿Saben cómo se hace? ¿No? En la audiometría te meten a una cabina sonamortiguada, te ponen auriculares y a través de esos auriculares, con una consola de sonidos, te empiezan a transmitir diferentes sonidos de las diferentes tonalidades, ¿no? Y el paciente tiene que decir si escucha o no escucha, ¿no? Pues el paciente puede mentir, puede simular, ¿no?, ya sea que escucha o que no escucha, entonces depende mucho de la respuesta que nos está haciendo. Entonces, en un bebé no podemos hacer eso, es imposible hacer una audiometría, ¿no? La audiometría generalmente se empieza a hacer a partir de los 4 o 5 años, ¿sí? Entonces, necesitamos otro tipo de estudios. Entre estos estudios está la otoemisión acústica, ¿no? Y aparte que tiene la ventaja, uno, de que es un estudio sencillo, ¿sí?, es un estudio rápido de hacer, y sobre todo es un estudio económico, ¿sí? Se puede hacer en cantidad, de forma rápida, ¿no?, sencilla, y no necesita la respuesta del paciente, ¿no? El aparato detecta la otoemisión, ¿no?, y lo registra como si escucha o no escucha, o si escucha o no escucha. Entonces, generalmente va a detectar hipoacusias de grado moderado a severo. ¿Okay? Hay otros estudios que son más específicos, más complicados, que también son estudios objetivos, como el potencial evocado auditivo. No sé si escucharon alguna vez. Potencial evocado auditivo de tronco cerebral. ¿No? ¿Nunca escucharon? Ok. Cuando el potencial de acción pasa de la célula ciliada interna
hacia las ramas, las fibras aferentes del estímulo coclear, va viajando a través de diferentes núcleos, de diferentes neuronas en todo el tronco encefálico, ¿sí? La primera neurona está a nivel del ganglio de Corti, ¿sí? Que es el que habíamos dicho que pertenece al vestíbulo coclear. La segunda neurona está a nivel del complejo vulvar. La tercera neurona está a nivel del complejo olivar superior. La cuarta neurona está a nivel del colículo inferior. Y la quinta neurona está a nivel del cuerpo geniculado del tálamo, ¿sí? Entonces, el estímulo eléctrico, el potencial de acción, va viajando desde aquí y va pasando por todos estos núcleos en el tronco encefálico hasta llegar a la corteza cerebral, ¿no? Más específicamente al área temporal. ¿Sí? Entonces, hay un estudio que se llama potencial evocado del tronco, ¿sí? Tienen como siglas EA, potencial evocado auditivo del tronco cerebral, ¿sí? Entonces esto a través de electrodos registra ese potencial eléctrico, ¿sí? En cada uno de los diferentes núcleos auditivos, ¿no? Entonces también es un examen objetivo donde el paciente no depende del paciente, si el paciente no nos puede mentir, no puede decir sí escucho o no escucho, eso se va a ver en el resultado del estudio, pero tiene la desventaja de que se necesita mucho tiempo para realizarlo, ¿sí? A diferencia de una transmisión que se hace en un minuto, en esto se necesita por lo menos una hora, ¿sí? Tiene un equipo más complejo, por ende es mucho más caro, ¿sí? Y el paciente tiene que estar completamente quieto. Entonces, si es un niño, si es un bebé, tiene que estar dormido, ¿no? Porque los niños se mueven, juegan, todo eso, y esas cosas pueden alterar el resultado del estudio, ¿sí? Pero es un estudio que se usa bastante, sobre todo cuando no hay una buena respuesta con la autoemisión acústica. El segundo paso, hacer un potencial evocado, ¿sí? Bien, entonces el sonido va a llegar de este tronco cerebral al área temporal de la corteza cerebral. Hay un área primaria en la corteza cerebral donde se llega a la onda sonora y es donde se percibe el sonido, ¿no? Por eso se dice nosotros en realidad no escuchamos con el oído, sino escuchamos con el cerebro. Y está el área secundaria que no tiene que ver tanto con la audición, sino con las cosas accesorias como la interpretación, el darle un significado a ese estímulo sonoro, y ambas están a nivel del lóbulo temporal. Bien, ¿alguna pregunta, dudas, consultas, algo que no les haya quedado claro? Traté de resumir lo mejor posible lo que es anatomía y fisiología, porque como ustedes saben el tiempo no es mucho, entonces tenemos que a veces correr un poco. ¿Dudas? ¿Ninguna? Después las células ciliares no se forman más. No, cuando se destruyen no se vuelven a regenerar, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, sobre todo al consumir ciertos fármacos, ¿no? Hay fármacos muy comunes, como la aspirina, ¿no? Si uno toma una aspirina